Bien, hermanos, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro culto virtual de estudio bíblico, en el cual estamos aprendiendo, ya estamos en la lección número 4, ¿no? Que es doctrina y cristianismo, en el cual seguiremos aprendiendo un poco más de la importancia de la doctrina en el creyente. Bien, vamos a orar entonces para pedir la dirección al Señor. Padre Santo, gracias por ese tiempo. Realmente te glorificamos, Señor. Tú eres digno de recibir toda la gloria, la alabanza, la majestad, la honra, el reino, el poder. Tú eres ya, Señor, nuestro Dios Todopoderoso, pero queremos exaltarte, enaltecerte y glorificarte. Gracias realmente por este privilegio que nos das de aprender tu palabra, de poder seguir profundizando en la doctrina, un tema, Señor, que no es ajeno a nosotros, sino que nos incumbe a todos. Da sabiduría a nuestro hermano Juan, Señor, en los estudios que está llevando. Guíame a mí también en la dirección en ese tiempo, a mis hermanos para que puedan tomar atención y podamos sacar lo más precioso pues de tu palabra y aplicarlo también a nuestras vidas, que no se quede un conocimiento nada más, sino que realmente esto pueda hacer que seamos más obedientes. Claro que conozcamos conocimiento, pero también seamos mucho más consagrados en nuestra vida espiritual. Rogamos por esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar cantando entonces nuestra primera alabanza, que siempre estamos cantando alabanzas acerca de poder enaltecer al Señor, pero también de poder comprender bien las Escrituras, ¿no? Y de la importancia de la Biblia. Vamos a cantar esta alabanza o cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Cantemos. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén, hermanos. Son bellas palabras de vida las que siempre estamos escuchando constantemente, cada martes, cada domingo en la mañana, cada domingo en la noche que nos podemos reunir. Y gracias a Dios que nos ha dado este privilegio, este tesoro en nuestras manos, ¿no? De poder escuchar, de poder leer libremente la palabra de Dios. Bien, ahora vamos a repasar brevemente nuestro versículo de memoria de la semana, que es Primera de Timoteo 4:16. Siempre, hermanos, estamos teniendo esto. Sé que no es muy común en las iglesias, pero creo que yo siempre les digo, este es uno de los versículos favoritos que tengo, ¿no? En Colosenses 3, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Y eso es lo que procuramos hacer en la iglesia, por eso siempre estamos, ¿no? Insistiendo en los versículos de memoria,
que cada semana estamos memorizando, ¿verdad? La redundancia, y tienen que ver siempre con el tema de los martes, ¿no? Bueno, vamos a leerlo todos juntos. Ya no vamos a memorizar porque ya lo sabemos, ¿no? Creo todos, pero de todas maneras vamos a dar un pequeño repaso. Bien, leámoslo entonces una vez y después ya lo vamos diciendo de memoria, ¿ya? A ver, la voz de tres. Uno, dos, tres. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien, y el hermano Juan siempre hace preguntas, ¿no? ¿Qué es la doctrina? La enseñanza, ¿no? ¿Qué significa te salvarás a ti mismo y a los que te hieren? Bueno, tiene que ver mucho con la doctrina, no tiene que ver tanto con una salvación del alma, sino que tiene más que ver con una salvación de ser liberados pues de la falsa enseñanza cuando aprendemos bien la sana doctrina, pero también cuando nuestro carácter va de acuerdo a ello. Hay muchas personas hoy en día que sí, tienen una doctrina muy, muy pura, pero su carácter es un desastre y se paran peleando con todo el mundo, ¿no? Vean nada más el Facebook, las redes sociales. Es por eso que es bueno, hermanos, y necesario poder tener un cuidado en ambas cosas. Bien, ahora sí de memoria. A ver, examen, como se dice. ¿Ya? A ver, vamos a decirlo entonces. Nuestro versículo de memoria. A ver, uno, dos, tres. Ten cuidado Ten de ti cuidado de ti y de la mismo y de doctrina. la... Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4:16. Bien, a ver, un voluntario o voluntaria, a ver, para que lo diga y después ya pasamos a nuestra última alabanza y posteriormente ¿cómo se llama? A nuestro estudio bíblico. A ver, un hermano o hermana, a ver, ¿quién quiere decirlo? Creo que todos lo sabemos, ¿no? A ver, hermana Patricia, ahí está. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 4:16. Perfecto, amén, gracias. Bueno, Bien, ¿alguien más, hermanos? Creo que ya, bueno, hay algunos que son tímidos, otros que son más atrevidos, pero yo siempre les animo, hermanos, a poder seguir memorizando las escrituras, ¿no? Y bueno, ya de todas maneras el domingo lo hemos dicho en la mañana, lo hemos dicho en la tarde, ahora creo que estos versículos, hermanos, sería bueno que siempre los estemos anotando, ¿no? Que estemos llevando un registro, ¿no? Y entendamos de la importancia de la doctrina como lo hemos estado estudiando con nuestro hermano Juan. Bien, vamos a cantar entonces nuestra última alabanza que siempre hemos estado cantándola, que es Habla, oh Dios. También es una alabanza que nos habla de la palabra de Dios y cómo la Biblia pues nos va a ir transformando, nos va a ir purificando, ¿no? Y cuánta disposición también tenemos hacia ella. Entonces vayamos cantando esta alabanza, Habla, oh Dios. Cantemos. Habla, oh Dios, porque vengo a ti para recibir tu palabra fiel. Tu verdad, plántala en mi ser, tu carácter yo quiero reflejar. Cristo, que tu luz resplandezca en mí, que mi fe y amor den la gloria a ti. Habla, oh Dios, y completa así la obra que, Señor, comenzaste en mí. Habla, oh Dios, y enséñame humildad real, reverencia a ti. Pruébame y escudriñame,
oh Dios, y renuévame tu plan para mí. Déjame alcanzar tu verdad inmutable y fiel permanecerá por la eternidad. Tus promesas son mi único sostén y por fe en ti yo caminaré. Habla, oh Dios, hasta edificar la tierra, llenar con tu gloria. Tus promesas son mi único sostén y por fe en ti yo caminaré. Habla, oh Dios, hasta edificar la tierra, llenar con tu gloria. Bien, hermanos, entonces estemos atentos. Si usted tiene alguna pregunta, al final, pues podemos levantar la mano, ¿no? Y bueno, si el hermano Juan también requiere que leamos algún versículo, estemos atentos para poder apoyar en ello. Bien, ahora sí, hermano Juan, adelante. Bien, hermanos, ¿cómo están cada uno de ustedes? Muy buenas noches. Voy a empezar a compartir pantalla. Mm, Bien, sí se escucha, ¿verdad? Sí, Bueno, tomar eso como sí. un sí. Ya, bien, estamos en esta serie de estudios y estamos viendo las Sagradas Escrituras, ¿no? Estamos estudiando las Sagradas Escrituras por medio de este libro del hermano Paul David Washer. Y bueno, ya hemos visto un poco qué es el contenido que vamos a estar estudiando durante estos casi ah, un poco más de 5 meses, ¿no? Y la primera clase tuvo que ver con la doctrina cristiana. ¿Qué es la doctrina cristiana? ¿No? Lo vimos en la lección uno, ¿no? Y en términos sencillos vimos que doctrina se refiere pues a una enseñanza, ¿no? Y en este caso estamos hablando de una enseñanza que está basada en la palabra de Dios, en la Biblia. Justamente eso tenía que ver con la lección 2, que justamente es la fuente, ¿no? ¿De dónde sacamos nosotros la enseñanza que vez tras vez compartimos con cada uno de ustedes? Bueno, no son de mis pensamientos, no son mis creencias, no es tampoco la creencia del pastor, sino que se trata de lo que Dios ha expuesto en su palabra, la cual es santa, inmutable, ¿no? Ahora bien, hemos ya entrado a la lección 3. Esa lección 3 era un poco larga, por eso la dividimos en dos partes, ¿no? Pero la lección 3 tiene que ver con la importancia de la doctrina cristiana. Y en sí, las lecciones posteriores, dos más, vamos a seguir viendo acerca de la importancia de la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque hay a, a lo largo de de los años que tiene la iglesia, se ha visto constantemente que uh, hay hay mucha resistencia a poder estudiar las escrituras de una manera sistemática, a conciencia, ¿no?
Y justamente lo que hemos estado viendo es acerca de esos mitos, ¿no? Esas frases que constantemente se ponen como excusa, ¿no? Para decir, "Hey, yo no necesito estudiar la doctrina cristiana". Perdón, un segundo, tengo aquí una cosita que quiero. Ya, muy bien. Yo no necesito, ¿no? Estudiar doctrina cristiana, y hemos visto pues las objeciones, ¿no? Tenemos ahí 6 objeciones que normalmente se suelen escuchar, ¿no? La objeción uno: el cristiano necesita a Jesús, ¿no? No, no la doctrina. Yo necesito a Jesús, pero no necesito doctrina, no necesito tanta letra, ¿no? Entonces, otra, ¿no? El cristiano es una religión del corazón, no del intelecto, ¿no? Eso mucho también yo lo he escuchado, ¿no? O tres, la doctrina apaga el celo cristiano, ¿no? O cuatro, la doctrina no es práctica y tiene poca utilidad en la vida cristiana, ¿no? Y en fin, ¿no? Ahí están las demás. Entonces, lo que estamos haciendo justamente en esta lección que vamos a tener el día de hoy y las dos próximas, es justamente tomar cada una de ellas y ver exactamente a la luz de las escrituras que no es así, ¿no? Que no es así, y vamos a sustentarlo poco a poco. Entonces, la clase pasada estuvimos viendo la primera objeción, ¿no? Que el cristiano necesita a Jesús, es cierto, claro que sí, pero también la doctrina. También necesita el cristiano la doctrina, ¿no? A manera un poco de recordarnos lo que vimos la clase pasada, esto es lo que hemos estado viendo la clase pasada. Vimos inclusive que el mismo Jesús dijo, ¿no? En Juan capítulo 5, versículo 39, ¿no? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el mismo Cristo nos dice que las escrituras son las que hablan de él. Y eso verdaderamente lo podemos ver inclusive desde Génesis, ¿no? Lo que se conoce como el protoevangelio, ¿no? Cuando habla de la simiente de la mujer, ¿no? Eh, y constantemente el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, siempre ya daban destellos, daban eh, luces de el Mesías, de quien vendría, ¿no? Esto es un poco lo que vimos la clase pasada. Voy a avanzar un poco nada más, porque ya esto ya lo hemos visto ya la clase pasada, pero hoy nos vamos a centrar en la objeción número 2 que tienen ustedes en sus hojas, ¿ya? Algo que sí vimos, para recordar también esto es importante, es que en Hechos capítulo 2 42 nos dicen que la iglesia primitiva, la iglesia cuando recién se empieza a formar, ¿no? Dice que ellos continuamente se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración, ¿no? Eh, y eh, esto era muy importante, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente vimos que los apóstoles no hablaban de sí mismos, ¿no? Ellos apuntaban, hablaban acerca de Jesús, ¿no? Y Efesios 2, del 20 al 21, nos dice justamente lo mismo, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, pero también de los profetas, Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿no? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, siendo nosotros la iglesia, siendo nosotros el cuerpo de Cristo, aquí Pablo toma el ejemplo de un edificio, una construcción, ¿no? Y todo edificio necesita un fundamento, y ese fundamento, Pablo nos dice que son justamente los apóstoles, los profetas. ¿Por qué? Porque ellos hablan de Cristo. Y justamente nos dice aquí en esta figura que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, ¿no? Y habíamos visto cómo es que esta piedra angular que se le conoce, era una piedra que tenía que tener una forma
precisa, una forma bastante particular para poder resistir el peso de todo el techo. Iba en la parte del centro, ¿no? Pero si no había esa piedra, todo el edificio se venía abajo, ¿no? Era en quien reposaba todo el peso de la estructura superior. Entonces voy a seguir avanzando. Y ahora sí, entramos a lo que vendría a ser la objeción número 2, pero aquí vamos a ver que justamente es todo lo contrario, ¿no? Aquí nos dice lo siguiente, dice, el cristianismo es religión del corazón y del intelecto. El cristianismo es una religión del corazón, pero también del intelecto. Entonces dice así, la siguiente declaración se escucha comúnmente dentro del cristianismo contemporáneo, es decir, en nuestros días. ¿Y cuál es esta declaración? Bueno, que el cristianismo no es un conocimiento de la doctrina o un libro de texto de hechos bíblicos, sino que es una religión del corazón, una relación personal entre Dios y su pueblo, ¿no? ¿Será esto así? Bueno, justamente ahora lo vamos a ver. Entonces, para empezar, vamos a orar, ¿sí? Amado Padre, gracias te damos, Dios, por este tiempo en el cual nos permites conectarnos de esta manera, una manera virtual, pero también, Dios Santo, agradecemos porque nos permite, Señor, a la luz de tu palabra, poder, Dios, clarificar lo importante que es para nosotros, Señor, tu palabra santa, la cual tiene toda autoridad, Señor, para poder, Dios, gobernar nuestras vidas. Dios Santo, yo te ruego, Señor, que en esta noche puedas, por medio de tu Espíritu Santo, abrir nuestro entendimiento y que, Señor, estas verdades puedan quedar atrapadas, cautivas, Señor, en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente. En Jesucristo, Señor. Amén. Muy bien, entonces, nuevamente, lo que se escucha hoy en día es que el cristianismo no es un conocimiento de la doctrina o un libro de textos de hechos bíblicos, es una religión del corazón, ¿no? Es una relación personal entre Dios y su pueblo, ¿no? He escuchado, hermanos, he escuchado yo algunos que dicen, pues no, pero yo no necesito, ¿no? No necesito yo estudiar, no necesito de repente, había un hermano con el cual yo recuerdo que conversaba, es decir, yo no necesito ir a un seminario, ¿no? O no necesito yo tener libros que me expliquen acerca de la Biblia, ¿no? Yo no necesito eso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que necesito es solamente a Dios, nada más, ¿no? Y está bien, es cierto, pero no tan así, ¿ya? Dice ahí en sus hojitas, dice, aunque esta frecuente descripción de la fe cristiana contiene, ojo, contiene algo de verdad, también contiene algo de error. Si bien es cierto que el cristianismo es una religión del corazón y que su máxima expresión es una relación personal con Dios, es igualmente cierto que el cristianismo es una religión del intelecto que se basa en un conocimiento preciso de la doctrina, es decir, de la enseñanza bíblica. En el cristianismo bíblico y activo no hay divorcio, no hay separación entre las emociones y el intelecto o entre la experiencia y las verdades absolutas de las escrituras. Ambos tienen roles esenciales y ninguno puede ser descuidado sin causar un gran daño al creyente y a la iglesia. Entonces, ambos son ciertos, son muy importantes, pero no es que yo no necesito doctrina, yo solamente es mi relación con Dios y es algo del sentir, no va por ahí el asunto. Eh, y ojo con esto, ya hermanos, tenemos que tener cuidado con esto, ¿ya?
Ah, los sentimientos no son malos, ojo. Dios nos ha creado de esa manera. Dios nos ha creado con sentimientos. Es más, Dios mismo es un Dios que tiene emociones. Ejemplo, cuando Jesús está con sus discípulos y dice que ve a la ciudad a lo lejos y dice que siente compasión porque los ve que estaban como ovejas sin pastor, ¿no? Vemos también cuando Cristo llora por la muerte de Lázaro. Entonces, vemos que Jesús mismo, Cristo mismo, siendo Dios, tiene emociones, tiene sentimientos, pero, y a eso es a lo que vamos a ir en esta lección, mis sentimientos no pueden estar por encima de la razón, del pensamiento. Y eso es lo que vamos a ver justamente ahora. ¿Ya? Dice, punto uno, en sus hojas, sigue tu corazón, ¿no? Es una frase común que se escucha en el mundo e incluso en, en la iglesia. ¿Hasta qué punto es bíblico este consejo, no? Según Jeremías 17:9, ¿en qué medida son fiables las emociones y los sentimientos del corazón? Conocidísimo este versículo, ya está puesto ahí. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá, no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿hasta qué punto es bíblico este consejo? Sigue tu corazón. No, no. Y esto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado con eso. Yo no me puedo fiar de mis emociones, no me puedo fiar de mis sentimientos, no me puedo fiar de mí mismo. ¿Por qué? Porque soy pecador, porque soy pecador. Ah, hace un tiempo, ¿no? Justamente el mismo autor, Paul Washer. Recuerdo que ah, en en una conferencia, él decía, ¿no? Una vez me preguntaron si yo dejaría a mi hijo, que ya es mayor, ¿no? Yo dejaría a mi hijo, dice él, con su novia solos en la casa. Y él responde, obviamente que no. Y dice que le preguntaron, pero ¿por qué? ¿Acaso usted no confía en su hijo? Y él dice, no, no confío en mi hijo. Y cuando le preguntan, pero ¿y por qué no confías en tu hijo? Él responde, porque tampoco confío en su padre. Entonces, ¿se dan cuenta? Él mismo dice, hey, yo mismo no puedo confiar en mí mismo. Y eso, hermanos, lamentablemente se ve a, a manera de compartir. Recuerdo hace algún tiempo haber estado con un hermano y este hermano pues estaba teniendo ah, tentaciones de índole sexual, ¿no? Y el hermano pues me decía, no, pero Juan, no te preocupes que yo sé hasta dónde voy a llegar. Yo tengo mis límites, ¿no? Y yo le decía, hermano, si sigues así, vas a caer, vas a caer. No, no te preocupes que yo sé hasta dónde voy a llegar. Yo tengo mis límites. Corazón es engañoso. A veces nosotros nos autoengañamos y queremos pensar que es así. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que se veía venir, pues, ¿no? Fue engañado por su corazón y terminó cayendo en pecado, ¿no? Jesús dice en Marcos 7:21 en adelante, no está en sus hojitas, puede apuntarlo si gusta, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios,
las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es cierto que tenemos ahora una nueva naturaleza en Cristo Jesús, pero no me puedo confiar porque aún sigo arrastrando la vieja naturaleza, una vieja naturaleza que es pecaminosa, que a pesar de que a veces quiero hacer lo bueno, como dice Pablo, termino haciendo lo malo. Entonces debo tener cuidado con ello. No puedo yo confiarme de mis sentimientos, de mis emociones, de lo que me dicta el corazón, ¿no? Dos, dice así, las emociones de nuestro corazón pueden estar completamente equivocadas y están sujetas a cambios como el viento. El cristiano que vive su vida de acuerdo con estas con estas emociones, debería decir, ¿no? Será inestable e inseguro en todo lo que haga. ¿Tú crees que el corazón, es una pregunta, ¿tú crees que el corazón no guiado por la doctrina bíblica es una guía confiable para la vida cristiana? Bueno, en base a lo que ya hemos visto, la respuesta debería ser claramente no, ¿no? ¿Cuál es la advertencia que hace Proverbios 14:12 a quien se atreve a guiar su vida por las emociones y sentimientos de su corazón? Texto que memorizábamos hace algunas semanas, ¿no? Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, ¿no? Que creo yo que está bien, pero lamentablemente vamos lamentablemente a cosechar lo que estamos sembrando. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque nuevamente, eh, las emociones no son malas. Ojo, no son malas las emociones, pero no me puedo yo dejar guiar por las emociones, sino que lo que yo tengo que hacer, se están filtrando algunos audios, no sé si por favor pudiésemos ahí gestionar eso, por favor. Pero lo que yo tengo que hacer cada vez que a mí me parece algo, que me encuentro en una situación que tengo que tomar una decisión y a mí me parece, en base a mis experiencias, en base a mis emociones, en base a mis sentimientos, hacer algo, lo que yo tengo que hacer es primero, hey, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo que veíamos la semana pasada, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo filtro por acá. Si pasa bien, si no, no. Si no, no. Tres, dice, el corazón, es decir, las emociones, los sentimientos, es una parte sumamente importante y hermosa de la vida cristiana. Nuevamente lo que yo venía diciendo, ¿no? Pero no es una guía suficiente para el cristiano. También debemos emplear la mente, o sea, el intelecto, y crecer en nuestro conocimiento de la Biblia y su doctrina. Según Marcos 12:30, ¿cuál es uno de los elementos más esenciales de nuestra constitución humana con el que debemos amar y servir a Dios? ¿Qué es lo que dice Marcos? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, ahí puede usted llenar su hojita, si es que no lo ha hecho aún, y con toda tu mente, debería decir ahí, ¿no? Con toda tu mente. La nota que tiene usted ahí más abajo, está también ahí ya puesta en la diapositiva, dice así: la palabra mente proviene de la palabra griega dia, dianoia, ¿no? Que también puede traducirse como intelecto o entendimiento. Con nuestras mentes debemos crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad, para que podamos amarlo verdaderamente
y servirlo como Él manda. Este conocimiento se revela a nuestras mentes a través de las Escrituras. A ver, ¿cómo yo puedo amar a Dios si no le conozco? Si no sé todo lo que ha hecho por Él. Yo aprendo a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, a través de la revelación que Él hace de sí mismo a través de sus escrituras. Porque en sus escrituras yo encuentro sus atributos. Yo encuentro que Él es amor, y a pesar de que las escrituras mismas detallan que yo soy pecador y que no merezco absolutamente nada, Él me ha amado con un amor que lo llevó a dar a su Hijo para salvarme a mí y a todos aquellos que han creído en Él. A través de su palabra es que yo encuentro que Él es un Dios santo, apartado. A través de su palabra yo puedo saber, puedo conocer que Él es omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe. Entonces, cada uno de sus atributos, cada una de sus obras se encuentran plasmadas en las Escrituras. Y cuando yo voy a las Escrituras y veo lo que yo soy y lo que Dios es, entonces digo, qué tremendo, qué tremendo. ¿Cómo no voy a amar a quien dio su Hijo por mí? Claro que sí, claro que sí. Pero si yo no le conozco, si yo no estudio las Escrituras, entonces, una, tengo un concepto equivocado de mí mismo, porque al no confrontarme con el espejo de las Escrituras y no saber lo pecador que soy, entonces puedo creer que no necesito de Dios. Y segundo, tengo un conocimiento tan pequeño de Dios que no veo toda la inmensidad de lo que Él es, su majestad, el Creador, quien hizo los cielos y la tierra. Entonces es importante para yo poder amar a Dios, conocerle. Y lo conozco a través de las Escrituras. 4. Dice así, la mente no solo es esencial para comprender los atributos y la voluntad de Dios, sino que también es el medio a través del cual el cristiano es transformado a la imagen de Cristo. Según Romanos 12:2, ¿cómo puede el cristiano escapar de la conformidad con el mundo y ser transformado a la imagen de Cristo? Entonces, ¿qué nos dice Romanos 12:2? La primera traducción es la Reina Valera 1960, probablemente todos la tengan. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la Biblia de las Américas lo traduce como, no como no os conforméis, sino no os adaptéis, no se vuelvan como ellos, no se adapten a ellos, no tomen la forma del mundo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos escapar de esa inclinación por nuestra vieja naturaleza pecaminosa a adaptarnos, a conformarnos a este sistema, al mundo? ¿Cómo es que podemos hacer eso? Bueno, nuevamente, renovando nuestra mente. Y la única manera de renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, quitar toda esa basura que el mundo ha estado implantando en nosotros y poder llenarlo de Dios, de su voluntad, es por medio nuevamente de las escrituras. Dice la nota, nuestro crecimiento en el conocimiento de la voluntad de Dios y nuestra creciente transformación y conformidad a la imagen de Cristo comenzará con la renovación de nuestras mentes.
Dicha renovación se hace posible mediante la lectura, el estudio y la meditación de las Escrituras. Entonces, no hay otra forma. Hermano, yo quiero cambiar mi vida. Ya no quiero, ya me cansé de pecar, ya me cansé de ser como soy. Lee tu Biblia. Pero, hermano, qué flojera. No hay otra forma. Lee tu Biblia. Llénate las Escrituras. Tienes que ser lleno de la palabra de Dios, ¿no? No hay otra forma. Y nuevamente, ser lleno de la palabra de Dios me llena de su Espíritu Santo. Y al estar su Espíritu Santo rebosando en mí, va a hacer que nuevamente yo sea conformado, transformado, ah, moldeado, ¿no? A la imagen de Cristo. Claro, eso no se llega a eso en esta tierra. Eso lo veremos ya consumado cuando estemos en su presencia con un cuerpo glorificado. Pero vamos camino, vamos camino. Nuestro objetivo, nuestra mente, nuestra vista está fijada en Cristo, ¿no? Y Él es el ejemplo, Él es el modelo a seguir. Pero nuevamente eso se hace renovando nuestro pensamiento, sacando todas esas ideas eh, erradas y nuevamente introduciendo la palabra de Dios en nuestras mentes. 5. Dice, lee Colosenses 1, del 9 al 12, hasta que estés familiarizado con su contenido. Posteriormente responde las siguientes preguntas. Según el versículo 9, ¿qué pide el apóstol Pablo en oración para la iglesia de Colosas? ¿Qué dice Colosenses 1:9? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermano, pero aquí mi hojita para llenar la última letra empieza con C. Sí, según la traducción de la Biblia de las Américas, lo traduce como comprensión espiritual, ¿no? Comprensión espiritual. Y aquí, aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? O una observación. La palabra espiritual que encontramos al final es el adjetivo que se aplica tanto a sabiduría, y cuando hablamos de la sabiduría espiritual, hablamos de la capacidad de acumular y organizar principios bíblicos en nuestra mente. Todo lo que podemos, de una otra manera, conocer de la palabra de Dios y podemos retener en nuestras mentes. A eso se refiere la sabiduría espiritual. Pero también hace referencia a la inteligencia, ¿no? O a la comprensión espiritual, ¿no? Y esa comprensión espiritual, como lo dice la Biblia de las Américas, o inteligencia espiritual, como dice la Reina Valera 1960, hace referencia a cómo yo aplico esos principios, ese conocimiento que he podido adquirir por medio de las escrituras, cómo ya ahora lo aplico a mi vida diaria. Es decir, conozco algo, ahora lo aplico. Ahora lo llevo a la obra. Dice la letra B, ¿no? Según los versículos del 10 al 12, ¿cuál será el resultado del crecimiento del cristiano en el conocimiento de la voluntad de Dios, la sabiduría, perdón, e inteligencia espiritual? ¿Cuál será el resultado? Hermano, ahí usted puede, si le gusta de repente marcar su Biblia o resaltar, puede hacerlo, ¿no? Desde el versículo 10 al 12 vemos una serie de resultados, ¿no? Primero,
vamos a andar como es digno del Señor. El hecho de que yo pase más tiempo con las Escrituras, meditando en ellas, va a hacer que yo empiece a andar de tal manera que pueda honrar a Dios. Ando de una manera digna delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya sé lo que Él no quiere que yo haga. Ya sé qué es lo que Él está pidiendo de mi vida. Y eso, obviamente, le va a agradar a Él. O sea, no solamente voy a andar como es digno del Señor, sino voy a poder serle agradable a Él. Voy a poder llevar fruto en toda buena obra. Voy a crecer más en el conocimiento de Dios. Voy a ser fortalecido, ¿no? Y no solamente eso, sino que voy a ser fortalecido para poder ser perseverante, poder crecer en la paciencia. ¿Qué ocurre cuando vienen las pruebas? O sea, muchos flaquean, se caen, se derrumban, pero la otra cara de la moneda es que cuando venga la prueba, cuando venga la enfermedad, cuando venga tal vez a algún familiar que perdemos, ¿no? Que parte de la presencia de Dios, bueno, entonces aprendo a ser perseverante, a ser paciente, a esperar, ¿no? No con tristeza, sino que a pesar de eso, de la prueba, puedo estar con gozo, siendo agradecido a Dios, dando siempre gracias a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente Él nos ha capacitado para poder aún compartir acerca de las buenas nuevas, acerca de esta herencia que van a tener los santos, ¿no? Cuando estemos en su presencia, ¿no? Y todo eso trae aliento a la vida del creyente. Saber que uh, eh, las aflicciones del tiempo presente no son comparables en nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿no? 6, 6 dice, según segunda de Pedro 1:5, ¿qué debería aportar o añadir el creyente a su fe y excelencia moral para que sea maduro y fructífero? ¿Cómo demuestra esto la importancia del intelecto y la comprensión de la doctrina? ¿Qué es lo que dice 2 de Pedro 1:5? Dice lo siguiente: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Este texto para mí era un dolor de cabeza. Ya, te confieso, hermano, era un dolor de cabeza. Eh, pero miren lo que dice. Vamos a tratar de analizarlo y comprenderlo. ¿Ya? La palabra virtud, dice abajito. Eh, esto no está en sus hojas, ¿ah? Dice así. El primer lugar, eh, el primer lugar en la lista de excelencias morales de Pedro lo ocupa una palabra que en el griego clásico se refería a la habilidad dada por Dios para realizar actos heroicos. Estamos hablando de la palabra virtud, ¿no? También llegó a significar aquella calidad de vida que hace sobresalir a una persona como alguien excelente en medio de la multitud. O sea, alguien que está por encima, no es un cualquiera. Vive de una manera que sobresale en medio de todos. Ojo con esto. Nunca tuvo que ver con alguna virtud enclaustrada, ni a una actitud virtuosa, sino a la virtud que se demuestra en la vida práctica, ¿ya? Se demuestra en la vida práctica. Pedro
escribe aquí sobre la energía moral, aquel poder que produce obras de excelencia. Entonces, teniendo como base esto, vamos a verlo de la siguiente manera. Lo que Pedro está diciendo es lo siguiente. Todos nosotros, él está hablando, ojo, él está hablando a creyentes. Todos nosotros tenemos fe. Por la fe es que hemos llegado a ser salvos, ¿sí? Es parte de, pero nuestra fe no puede tener ausencia de obras, ¿ya? Nuestra fe no puede tener ausencia de obras. Santiago lo dice de esta manera, ¿no? La fe sin obras es muerta. ¿Estamos? Santiago dice de esa manera. La fe sin obras es muerta. Ojo, no está diciendo Santiago ni aquí Pedro que para alcanzar la salvación yo tenga que obrar, porque no, la palabra es clara al decir que no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero lo que sí está diciendo Santiago es que si nosotros decimos tener fe, si nosotros decimos haber creído en Cristo, oye, tiene que haber una prueba. Jesús decía, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Es decir, si yo veo a alguien que dice ser creyente y a pesar de que dice ser creyente, no produce obras, o sea, yo tengo suficiente, más bien evidencia para pensar que esa persona es un falso convertido. Yo no puedo ver corazones, ojo, yo no puedo ver corazones. El único que puede hacerlo es Dios. Pero Dios también nos da un espíritu de discernimiento. Y si yo veo una persona que dice, no, yo he creído en Dios, yo tengo fe, pero no va a la iglesia, no ora, no quiere evangelizar, no quiere compartir a otra persona, no quiere servir. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El pastor compartía el día domingo, ¿no? Justamente acerca de estas excusas que muchas veces se escuchan en la iglesia o que se toman en la iglesia para no compartir el evangelio, ¿no? Y, y dentro de las excusas, había varias que había puesto el pastor, dentro de las excusas hubo una que no encontré, y es vergüenza. Y se escucha mucho eso. Personas que no comparten el evangelio por vergüenza. Pero qué bueno que no estaba, porque particularmente yo creo que si una persona dice que tiene vergüenza de compartir el evangelio, y ojo con lo que voy a decir, ¿ya? Particularmente yo, si una persona me dice no puedo compartir el evangelio porque me da vergüenza, entonces es muy probable que no sea creyente. ¿Por qué? Porque si yo he entendido la magnitud de lo que está anunciando Dios por medio de Cristo, el hecho de saber que eh, mi vida sin Cristo estaba rumbo al infierno, a una condenación eterna, y entiendo la gravedad del asunto. Y gracias a Dios que alguien me predicó y por él, en la gracia de Dios, utilizó estos medios para que yo le pudiese conocer, pudiese arrepentirme de mis pecados y creer en Cristo Jesús, en que Él entregó su vida por mí, en que Él es Dios, en que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras con poder y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Cuando yo entiendo eso y sé que ahora soy perdonado, he sido redimido, que ahora tengo una nueva vida en Él,
me ha hecho una nueva criatura, a pesar de que no soy santo, Él me ve santo, a pesar de que no soy justo, soy justificado por medio de la persona de Cristo. Cuando yo veo todo eso, tengo la urgencia de hablar. No me puedo quedar callado, porque todas esas personas que están afuera están rumbo a ser condenadas. Y Dios nos ha mandado a nosotros evangelizar. Me estoy yendo un poco del tema, pero es para que tengan el contexto. Entonces, si yo no muestro un cambio radical en mi vida y que se ve, se puede de alguna otra manera ver por medio de las obras que uno hace, entonces ¿de qué salvación estoy hablando? ¿De qué fe estoy hablando? Santiago dice eso, ¿no? O sea, nosotros no obramos para ganar la salvación, no, sino obramos porque hemos sido salvos. Ya que hemos sido salvos, ya que hemos sido redimidos, ya que hemos sido cambiados, entonces el proceso normal va a ser que vamos a comenzar a obrar. ¿Por qué? Porque vamos a querer ser agradables a Dios. Vamos a querer obedecer todo lo que nos ha mandado. Pedro dice entonces, a vuestra fe tienen que añadir virtud. Es decir, nuevamente, ¿qué es la virtud? Justamente poder practicar nuevamente, producir obras de excelencias. Pero no queda con eso. A la virtud dice, es decir, a esas obras, ya muy bien, yo ya tengo fe, ya creí en Cristo, empiezo mis primeras obras, ¿no? Empiezo a orar, pero a esa virtud, a esas obras, ahora tengo que añadirle conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo conozco poco, voy a obrar en base a ese conocimiento que tengo. Nuevamente, el versículo anterior, ¿qué es lo que decía? Nuevamente, ¿no? O sea, hablaba de la sabiduría espiritual, esa capacidad de poder, de alguna manera, retener información, información bíblica, pero también la inteligencia emocional, ¿no? O comprensión espiritual, ¿no? Es decir, ahora, ¿cómo ese conocimiento que he adquirido, ahora lo pongo en práctica? Entonces, si yo ya tengo fe y he empezado las primeras obras, ¿no? Ahora tengo que buscar qué conocer más, porque en base a lo que voy yo a seguir conociendo de Dios, voy a poder seguir produciendo más obras. Si yo solamente conozco que Dios es amor, entonces empezaré yo a amar, ¿no? Pero si yo ahora, adicional a eso, conozco que también Dios me perdonó, también empezaré a perdonar. Si ahora yo conozco que tengo que evangelizar, comenzaré a evangelizar. Y si en mi estudio Dios me revela que también tengo de otra manera que trabajar en mi iglesia, ¿no? Utilizar mis dones que Dios nos ha regalado, ¿no? A cada uno de nosotros, tendré que buscar cuáles son los dones con los cuales eh, los dones que Dios me ha otorgado para también ponerlos en práctica, ¿no? En mi iglesia local, ¿no? Por eso es importante el conocimiento, por eso es importante la doctrina. 7 dice, ¿cómo amonesta el apóstol Pedro a la iglesia en 2 de Pedro 3:18? He puesto desde el 17. Dice 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y esto justamente lo veíamos también en las clases pasadas, ¿no? Porque es importante la doctrina, porque justamente nos guarda, ¿no? De las falsas doctrinas o de aquellos, ¿no? Eh, que emplean con astucia las artimañas del error, ¿no? Para desviarnos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo yo contrarresto esto? Versículo 18 dice, antes bien, ¿no? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces,
Tengo que guardarme, sí, del error de los inicuos, no va a ser que caiga, ¿no? En ese error, en una mala doctrina, ¿no? La, el evangelio de la prosperidad, ¿no? O otro evangelio que me hable, que, por ejemplo, que Jesús no es Dios, ¿no? O de la diosa madre, ¿no? Eh, cuidado, ¿no? Pero ¿cómo es que yo me puedo guardar de ser arrastrado? Creciendo en la gracia, pero también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la única manera. Dice la nota final. En esta sección de nuestro estudio hemos aprendido una verdad fundamental. El conocimiento de la doctrina bíblica es un elemento esencial en la vida cristiana. Es esencial, es decir, no puede haber un cristiano que, que no quiera leer su Biblia. El conocimiento de la doctrina no es la meta, ojo, pero sí es el medio indispensable a través del cual alcanzamos la meta de una vida conformada a la imagen de Cristo, dando fruto para la gloria de Dios. Y así hemos llegado al final de esta lección, la lección número 3. Amén. Ahora, si quisiera preguntar, si es que alguno tiene alguna pregunta, que lance la primera piedra, que diga la primera pregunta. Bueno, quiero preguntar. Sarita tiene una pregunta acá. Despacio, por favor, hermana. Bueno, como estábamos escuchando, pues, de que estamos estudiando la doctrina sana, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como denominación bautista, o sea, como, no sé, por decirlo así, Ebenecer, ¿cómo saber, o sea, si nosotros, o sea, cómo estar seguros si nosotros o nuestra denominación está enseñando la sana doctrina o la correcta doctrina, ¿no? Algo así. Excelente, hermana. Es una pregunta. No pensé que me hicieran esa pregunta, hermana. Wow, es tremenda. La pregunta que está diciendo la hermana Sarita es tremendo. Hermanos, ¿cuántas denominaciones existen? Wow, son un montón. Está la bautista, están los pentecostales, están los adventistas, están los presbiterianos, ah, y dentro aún de las iglesias bautistas hay diferentes ramas con diferentes doctrinas, algunas llevan, hay un eje central, por así decirlo, donde encontramos que hay doctrinas las cuales, por así decirlo, no se pueden negociar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que Jesucristo es Dios. Eso no se negocia, ¿no? Y lo creemos es parte fundamental. Pero hay algunas otras enseñanzas que pueden diferir, ¿no? Eh, y esto eh, nos pone a nosotros justamente en una gran responsabilidad. ¿Cómo poder saber que nuestra iglesia, Ebenecer, está siguiendo una sana doctrina, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, muy fácil, ¿no? Entre comillas fácil. Entre comillas fácil, fácil y también un poco difícil, pero eh, ¿en qué sentido fácil? Hermanos, una vez escuché a un pastor, eh, él dijo lo siguiente, ¿no? Hermanos, ustedes nunca por nunca se pueden conformar con lo que yo predico aquí adelante. Su responsabilidad de cada uno de ustedes es, muy bien, el pastor enseñó esto este domingo, muy bien, vamos a ver si eso es cierto, vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que analizar todo, ¿no? Eh,
tenemos de una otra manera, no quedarnos conformes con la predicación, con la enseñanza que nosotros recibimos los domingos, los martes, los jueves, sino que tiene que haber una vida de estudio en cada uno de nosotros. Y justamente es por eso que estamos estudiando esto, la importancia de la doctrina, de la enseñanza, de poder estudiar las escrituras. Porque, hermanos, nosotros tenemos que ser responsables. Dios nos ha otorgado su palabra y solamente por medio de ella vamos a llegar a conocer la verdad. Ahora, yendo ya de lleno a la pregunta que decía la hermana Sarita, ¿cómo nosotros podemos saber que realmente la doctrina que estamos llegando, la doctrina bautista, es la correcta? Ah, si hay algo que inclusive muchas iglesias ah, reconocen de las iglesias bautistas, es que somos bastante bíblicos. Y muchas veces se, se puede notar de una manera muy clara cuando una iglesia no es bíblica. ¿Por qué? Porque en vez de predicación, encontramos mensajes motivacionales. En vez de predicar acerca de un pasaje, un texto, encontramos experiencias, ¿no? Que a mí me pasó esto, que yo vi aquello, ¿no? Entonces, sí o sí, necesitamos nosotros escudriñar las escrituras de manera personal, pero nuevamente, eh, tenemos una doctrina, por así decirlo, que es la doctrina principal, eh, que, por ejemplo, que Dios es trino, que Dios es uno, que Jesucristo es Dios, ¿no? Pero fuera de eso sí encontramos de repente algunas otras aristas, ¿no? Que pueden de alguna otra manera ser doctrinas transversales que se conocen, ¿no? Que pueden diferir de iglesia a iglesia, pueden diferir de pastor a pastor, ojo con eso, ¿no? Eh, y en esos casos, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos en esos casos? Porque, por ejemplo, hoy día tenemos un pastor, ¿no? Y el pastor, de repente, de una u otra manera, comienza a enseñar algo sobre un texto que no es muy claro, porque tenemos que ser conscientes también y tenemos que ser realistas. Hay textos que son bastante claros, pero hay textos que todavía están un poco velados. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la doctrina del futuro, ¿no? Hay un montón de interpretaciones con lo que tiene que ver con escatología, que es la doctrina del porvenir, del futuro. Pero ¿cómo saber quién está en lo correcto? O sea, mi pastor puede seguir una doctrina, yo de repente puedo creer otra, ¿no? Pero ¿cómo saberlo? No podemos saberlo en este momento. El único momento en el cual vamos a estar nosotros seguros de cómo es que realmente se van a suceder, en qué orden los hechos y cómo es que va a suceder exactamente, va a ser cuando esto ocurra. Pero en ese sentido, o sea, todavía hay cosas que están todavía veladas, hay cosas que no son muy claras y por eso justamente permite que haya diferentes interpretaciones. Pero, nuevamente, ahí se aplica otro principio, ¿no? Hace algún tiempo, ¿no? Por ejemplo, compartía yo con un hermano, ¿no? El hermano me decía, oye, pero nosotros con el anterior pastor hacíamos así, y ahora nuestro pastor está haciendo así. Pero, a ver, hay cosas que en la Biblia son claras, son muy claras en la Biblia. Y cuando tenemos la luz de las escrituras, entonces lo pasamos por el filtro y muy bien, así se tiene que hacer. Pero hay cosas, hermanos, que en la práctica, en manera eclesial, ¿no? No están en las escrituras. Por ejemplo, les doy un ejemplo, hermanos. ¿Quién nos dice que nuestro culto tiene que ser de esa manera? Es decir, que tiene que haber un dirigente, que tiene que pararse adelante,
que tiene que cantar tantos himnos, que tiene que haber un versículo de memorización, que tiene que haber una prédica al final, unos anuncios. ¿Quién nos dice que tiene que haber esa forma? No está en las escrituras. Es parte de, sí, de lo que llevamos, por así decirlo, por tradición, ¿no? Pero no está en las escrituras. Y si mañana de repente cambiamos la forma, cambiamos el día, o sea, no hay problema con eso, ¿no? Y como yo le decía a este hermano con el que conversaba, ¿no? Pero el pastor antes hacía así y ahora está haciendo así de esta manera. Bueno, aplica un principio. ¿Cuál es el principio que encontramos en la Biblia? Que tenemos que someternos a nuestros pastores. ¿Estamos? Entonces, hay cosas que van a ser muy claras en las escrituras y hermanos, nuevamente ustedes tienen que escudriñar, tienen que pasar tiempo ahí estudiando, viendo, corroborando ciertamente si lo que estamos nosotros enseñando es cierto o no. Y si no, igual, ¿no? Puede usted acercarse al pastor, puede usted acercarse a mí, ¿no? Pastor, esto he encontrado, ¿no? Tengo esta duda, ¿no? Por favor, y con mucho amor, ¿no? Se puede explicar, ¿no? Eh, sí es algo de temer, nuevamente, tanto para el que predica, ¿no? Como para el que enseña, ¿no? Justamente por eso veíamos, ¿no? Ten cuidado de ti mismo, ¿no? Y de la doctrina, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado mucho de la doctrina, o sea, no es juego lo que estamos haciendo, ¿no? Pero hoy en día lo que se encuentra constantemente son iglesias que se llaman iglesias, pero ya no son iglesias porque ni siquiera abren la palabra de Dios, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que le podría contestar, hermana, respecto a la pregunta que ha hecho, ¿no? Eh, no sé si el pastor quisiera agregar algo de repente. Sí, bueno, lo que decías es importante, ¿no? Que hay doctrinas primarias, hay doctrinas secundarias, ¿no? Hay cosas que no se pueden negociar y aquellos que violan, pues, principios ya fundamentales se llaman secta, ¿no? Pero hay doctrinas secundarias en las cuales, pues, a pesar que han habido muchas conversaciones en la historia, todo no se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que respetar, también amarnos, ¿no? Y bueno, con respecto a ello, hermanos, también quería decirles que no hay denominación perfecta, ¿no? Que nosotros seamos una iglesia bautista no quiere decir de que todo lo bautista es perfecto. Yo personalmente en la iglesia he hecho varios cambios que no se aplican en las iglesias bautistas, porque yo trato de hacer todo lo posible por analizar, ¿no? Y ver realmente si lo que se aplica en las iglesias bautistas es bíblico, ¿no? Y bueno, ahí aplica otro principio también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice, examinadlo todo, retened lo bueno, ¿no? Examinadlo todo, retened lo bueno. Sí, hay que ser estudiosos también en ello, ¿no? Hay cosas que en la iglesia ustedes saben que yo he ido implementando. Por ejemplo, hay iglesias bautistas que no tienen diácono, ¿no? No tienen diácono, tienen un pastor. Pero otra vez volvemos a la Biblia, ¿no? ¿La Biblia dice que hay que tener diáconos? Sí. Si hay iglesias bautistas que no tienen diácono, esa es desobediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Ceñirme muchas veces al modelo bautista o ceñirme a la Biblia? A la Biblia, ¿no? Entonces ahí viene, hermanos, la cuestión. Si la Biblia dice que hay que tener diáconos, hay que tener diáconos. Si la Biblia dice que hay que tener pluralidad de pastores, hay que tener pluralidad de pastores, a pesar que usualmente las iglesias bautistas tengan un solo pastor, ¿no? Personalmente también en el modo de gobierno de la iglesia, en la eclesiología, también hemos cambiado un poco, ¿no? Lo que usualmente se hace en las iglesias bautistas, que es el congregacionalismo, es decir, que la iglesia decida por todos los asuntos, ¿verdad? Eso también es algo bautista, pero bíblicamente, si somos honestos, eh, o sea, en el Nuevo Testamento lo que se encuentra es un modelo presbiteriano congregacional mixto, ¿no? En donde los pastores, ¿no? Los oficiales de la iglesia, el presbiterio, los ancianos toman las decisiones finales, pero que la iglesia se reúne para poder orar, para poder tomar, ¿no? Para poder dar su opinión. Eso es lo que yo encuentro, ¿verdad? Entonces, antes de ser bautista, yo tengo que ser bíblico, porque a veces hay personas que defienden a rajatablas, pero no a su denominación, cuando en realidad debemos defender al 100% la palabra de Dios. Pero como dice el hermano Juan, hay formas, y tenemos que también tolerarnos, pero lo que no podemos tolerar es la herejía, ¿no?
sea, el hecho de decir, por ejemplo, que la Biblia no es la palabra de Dios, eso ya es una herejía, ¿no? O el hecho de decir que Jesús no es Dios, es una herejía. O que la iglesia es de Satanás o algo así, también es una herejía. Esas cosas no se pueden negociar, pero hay cosas en las que debemos ser tolerantes también, como decía hermano Juan, doctrinas secundarias, ¿no? Como por ejemplo la escatología. Algunos creen que Cristo viene antes de la tribulación, otros en el medio de la tribulación, otros después de la tribulación. Bueno, hay que tolerarnos, hay que entender que es un tema muy complicado que no llegaremos a entender a la perfección. Sí, hermanos, pero eso les diría. Es cierto de que somos Ujú. una iglesia bautista, pero que no podemos limitarnos a ello. Debemos orar, debemos analizar lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, ya una última cosa antes de darle el paso al hermano Juan. También puede haber cambios en las formas, como decía él también, como por ejemplo, cómo se lleva una reunión de jóvenes, ¿no? A lo largo de los años se han llevado de muchas maneras, pero personalmente yo tengo otra manera de trabajar también, ¿no? Y en eso se analiza, se sacan datos, se sacan estadísticas, y siempre ceñiéndonos a lo que dicen las escrituras, ¿no? Sí, Juan. Sí, para de repente cerrar un poco la idea, este, lo que dice el pastor es cierto. Entonces, nuevamente, hay en la forma práctica en la cual se lleva hoy en día, pues, la congregación, pueden haber diferentes formas, ¿no? No, esta iglesia hace esto, esta iglesia tiene tantos programas, tantas cosas, pero en lo que es doctrina, hermanos, nuevamente, tiene que haber una responsabilidad de cada uno de nosotros. Quiero llevarles a Hechos, Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 11, porque ahí encontramos ah, el ejemplo de, de aquellos que estaban en Berea. Note lo que dice Hechos 17 del 10 al 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, es decir, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, ellos reciben la palabra de Pablo, de Silas, pero no se quedan conformes con lo que estaban recibiendo de Pablo y de Silas, sino comenzaron a ver, vamos a ver, ¿es cierto lo que ellos están diciendo? Y comenzaban a ir a escudriñar las escrituras. Esa debe ser nuestra actitud. Este, bien, no sé si está bien lo que hemos respondido, hermana Sarita, de repente hay alguna aclaración, alguna duda, de todas maneras, de repente algo, o quedó claro, hermana Sarita. Sí, o sea, bueno, no tanto por lo que yo tenía un poco de duda. O sea, sí, antes, ¿no? Antes sí tenía un poco, ya muchos años atrás sí tenía un poco de dudas respecto a eso, ¿no? Y, Ujú. y sí, obviamente estoy segura, ¿no? De que no tanto se trata de la religión o la denominación, sino de cómo es, como decía ahí en uno de los puntos, ¿no? De la virtud, ¿no? De poner ese conocimiento en la práctica, ¿no? Y así estamos demostrando nuestra obediencia al Señor, ¿no? Porque obviamente he escuchado de parientes muy cercanos tal vez, ¿no? De que defienden mucho la denominación, o sea, no tanto por la doctrina, sino en sí más por la denominación, no más, no tanto por lo Ujú. que están enseñando o por lo que realmente están viviendo, sino porque dejar más, o sea, defender más a la denominación más que la palabra de Dios, más que eso, ¿no? Ok. Entonces, eso me aclara un poco, ¿no? Ok, sí, sí, hermana. A ver, a ver, ya tengo un poco más el panorama de cómo es lo que estaba planteando. A ver, hermanos, ¿qué pasaría? Les pongo este ejemplo. ¿Qué pasaría si mañana más tarde yo tengo que viajar, ¿no? Y de repente llego a un lugar donde no hay iglesias bautistas y tengo que encontrar yo una iglesia. O sea, soy creyente, obviamente tengo la necesidad de congregar, tengo la necesidad, obviamente, de escuchar palabra, necesito yo escuchar palabra, ¿no? Eh,
¿qué pasaría? O sea, tengo que buscar una iglesia, ¿no? Que tenga una doctrina al menos lo más parecida, ¿no? A lo que nosotros estamos llevando, ¿no? Entonces hay iglesias presbiterianas, hay iglesias que inclusive no tienen denominación, a pesar de que no tienen, no se acogen a una denominación, practican, en la práctica son como iglesias tipo pentecostales, son como iglesias tipo bautistas, pero no se acogen a la denominación. Entonces existe eso, ¿no? Existe mucho eso. Entonces, ah, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque también podría darse el caso de que voy yo a un sector donde solamente hay una iglesia bautista, ¿no? Y como digo, no, yo soy fiel a las iglesias bautistas, tengo que ir a esa iglesia bautista. Y hermanos, se sabe que hay iglesias que a pesar de que son bautistas, han empezado a hablar, esto ocurrió, si más no me equivoco, creo que, no recuerdo si fue en Chile, en Argentina, creo que fue, un pastor fue a uno de estos países y entró a una iglesia bautista y comenzó a ver que el pastor empezaba a saludar a todos en lenguaje inclusivo, en una iglesia bautista. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿no? Hay iglesias que son presbiterianas y que tienen una buena doctrina. Iglesias presbiterianas, hay iglesias de otro corte que tienen metodistas, ¿no? Que tienen buena doctrina, pero también hay iglesias presbiterianas que están bien salidas de la doctrina, ¿no? Compartía yo, por ejemplo, la vez pasada hay iglesias luteranas, una iglesia luterana, porque la vez pasada salió en las noticias, donde habían ordenado a obispo, creo que le habían ordenado. Ellos tienen el grado de obispo, creo, si más no me equivoco. Y era una mujer lesbiana y le habían ordenado de obispo. Entonces, eso se da, hermanos, se da. No puedo yo aferrarme a mi denominación. Si yo voy a un lugar y veo que dentro de este sector lo más sano para mí de repente es una iglesia tal vez presbiteriana, ¿no? Entonces iré a esa iglesia, ¿no? Porque si veo que una iglesia bautista está enseñando cualquier otra cosa, entonces, y hermanos, o sea, no, es probable que llegue un momento, ¿no? Llegue un tiempo donde no se sufra la sana doctrina, ¿no? Sino, como dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos y harán cualquier cosa. Y estas cosas inclusive se están introduciendo en las iglesias. Entonces, no nos sorprenda que aquí de repente en unos 20, 30 años de las iglesias bautistas también ocurra lo mismo. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser responsables, por eso nosotros tenemos que dedicar mucho al estudio de la palabra de Dios, justamente para no salirnos. Ese es nuestro camino, ese es ah, nuestro manual de vida, ¿sí? No sé si algún otro hermano tiene otra pregunta, no sé si con eso quedó ya claro también ya. Si no hay preguntas, no sé si están durmiendo Ajá. o est- o está todo claro. Ujú. Creo que sí, está claro. Como dije la semana pasada, o no se entendió nada o se entendió todo. Hermano Néstor creo que tiene una pregunta ahí. No está claro, o sea, realmente las doctrinas son hay una disputa entre muchas doctrinas, por decir que quién es la verdadera. Muchas veces hay una combinación de doctrinas de una sola iglesia, algunas que, que se van a la parte emocional, otras que van a la parte sentimental, otras que ven todo dinero. O sea, hay distintos tipos de formas de llevar la iglesia,
pero la sana doctrina es la que se da bíblicamente, totalmente bíblicamente. Y realmente las iglesias que a mí me ha pasado que he estado en provincia y he ido a iglesias bautistas y he encontrado luces y guitarra eléctrica y he salido, pues, ¿no? Eh, y me ha pasado en dos oportunidades. He estado en ese tipo de cosas. Entonces, no todos tienen por la denominación, no van a tener la doctrina. O sea, puede decirse pentecostal, bautista, pero lo básico es que tenga la palabra de Dios. Eso es lo que puedo aportar. Bien, Amén. gracias, hermano. Gracias. Sí, nuevamente entonces vemos ahí también una vez más lo que venía diciendo, ¿no? No podemos aferrarnos a, bueno, yo soy bautista, nací bautista y moro bautista, ¿no? Es un tema de la palabra de Dios, ¿no? Y, y nuevamente, eh, los que somos creyentes, Dios nos ha dado, nos ha otorgado, hermanos, un espíritu de discernimiento. Ya, no estoy siendo pentecostal, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Estoy, estoy diciendo de que de una otra manera nosotros podemos de alguna otra manera reconocer, ver cuando algo, oye, no sé, ¿no? Acá acabo de entrar, pero hay algo que no me cuadra, ¿no? Hay algo que no me cuadra. No es un sentido arácnido, por si acaso, ¿ah? Sino es el mismo Espíritu Santo de Dios, ¿no? Que está en nosotros y que de alguna otra manera, en base también a la luz que tenemos en las Escrituras, nos puede mostrar, ¿no? Cuando las cosas no están yendo bien, ¿no? Eh, eh, y eso, eh, eso es cierto, ¿no? Pero nuevamente, ese sentir, nuevamente yo tengo que llevarlo a la palabra de Dios, ¿no? Lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Ey, acá algo no me cuadra, pero a ver, vamos a ver si es cierto. ¿Qué dicen las escrituras, no? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? No es un tema de nuevamente de denominación, ¿no? Ah, hay, y con esto, eso también de repente sería bueno aclarar, ¿no? Ah, hay hermanos que son pentecostales y a pesar de que ellos creen una doctrina distinta, son muy buenos hermanos, muy, muy buenos hermanos. Y, y esto, ¿por qué lo digo? Porque aún dentro de las iglesias pentecostales hay diferentes grados de doctrinas. Hay lo que se conoce como la iglesia, la doctrina pentecostal eh, eh, ortodoxa, por así decirlo, y hay una nueva teología pentecostal, ¿no? Que es mucho más carismática, que se ha dejado influenciar mucho por los dones, por los milagros, los profetas y también por el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Pero quitando de lado eso, hermanos, ah, tenemos nosotros que ser conscientes que aún como bautistas, hermanos, vamos a hacer un mea culpa el día de hoy, ¿ya? A veces como bautistas, hermanos, nos apegamos mucho al conocimiento y muy poco al obrar. Y mire lo que estoy diciendo, ¿ah? Nos apegamos mucho al conocimiento y poco al obrar. O mucho conocimiento, y voy a decirlo esto con mucho temor, nos apegamos mucho al conocimiento y poco a la fe. Hermanos, yo les cuento algo. Yo recuerdo que en tiempo de pandemia, usted sabe que todas las iglesias no podían abrir, estaba prohibido, estaba prohibido abrir, no se podía. Y yo recuerdo que fue todo un tema, porque
eh, estábamos con el corazón dividido. Por un lado, querer abrir la iglesia, poder ver con nuestros hermanos, al menos no obligar a nadie, pero al menos los que quisiesen venir, ¿no? De manera muy, muy prudente, pues abrir las iglesias, abrir la iglesia y congregar, ¿no? Y por otro lado, estaba la situación, "Ey, no, tenemos que hacer caso a las leyes, ¿no? Y entró un conflicto, ¿no? Entró un conflicto personal, ¿ya? Particularmente yo voy a hablar de mí mismo, ¿ya? Porque por un lado yo decía, pero ¿qué es más importante, obedecer a Dios o a los hombres? Y por otro lado veía el ejemplo de las iglesias primitivas, que donde ellos realmente para ellos congregar, reunirse como cristianos era un factor de vida o muerte, y no por un virus, sino porque literalmente podían venir las autoridades de ese momento y darles muerte. Pablo mismo iba a casar hermanos, iba a casar creyentes. Entonces, yo entré en ese conflicto, ¿no? Particular. ¿Y a dónde voy? Con que, hermanos, yo recuerdo, hermanos, que en ese momento ya se permitía, me acuerdo, laborar a medias, pero aún nosotros no nos reuníamos, no nos podíamos congregar, todo era virtual, ¿ya? Así como estamos ahorita, así llevamos nuestros cultos. Y yo recuerdo, hermanos, que en ese momento yo estaba taxiando, me acuerdo, tenía un auto, taxiaba, que me subieron a mi auto dos hermanitas, dos hermanas. Yo no sabía que eran hermanas, obviamente, ¿no? Pero cuando subieron ya me di cuenta por cómo hablaban, uno, y dos, porque cuando las dejé en una iglesia. Era una iglesia carismática, estando prohibido reunirse. Nosotros bautistas no nos reuníamos solamente, o mejor dicho, no nos reuníamos, nos conectábamos, pero esta iglesia, hermanos, estaba llena. Era una iglesia grande y estaba llena, hermanos, llena, los hermanos hasta afuera. Y cómo oraban, cómo se abrazaban. eh, y, hermanos, yo me puse a pensar en ese momento, a veces creo que eso nos falta también a nosotros. No sé cuántos de estos se hayan enfermado o se hayan contagiado con el virus en aquel momento, pero lo que sí les puedo decir es que eh, tal vez también como bautistas tenemos que aprender algo de estas iglesias, ¿no? Por ejemplo, y esta sí no es una iglesia, pero usted ha visto los testigos de Jehová, y para nosotros eso no es una iglesia, para nosotros es una secta, porque ellos no creen en Jesús, o mejor dicho, creen en Jesús, pero no creen que es Dios, ¿no? Pero ustedes han visto cómo constantemente ellos van a tocar las puertas, constantemente eh, tienen, dedican tiempo. Hermano, yo los veo cada vez que voy al trabajo, todos los días, parados aquí en Fose con Venezuela, y están ahí, a veces hay un ancianito, a veces hay una señora con sus revistas. Independientemente de que sea una doctrina errónea y que ciertamente no es una secta y están totalmente equivocados, pero aún en su error, ellos tienen más dedicación muchas veces que nosotros. ¿Por qué? Si nosotros decimos haber conocido la verdad y tener una doctrina que es sana, ¿por qué? Entonces, hermanos, tenemos que también hacer un mea culpa con algunas cosas también. No sé si hay alguna pregunta, si no, creo que ya estamos terminando. Quisiera dar paso al pastor ya. Bueno, Mario creo que también quería decir algo. Su micro hermano Mario, creo que quería decir algo, no, no estoy seguro. Creo que no. Sí.
Había una frase que a mí también me gustaba bastante, ¿no? Y me has hecho acordar, los bautistas deberíamos ser más pentecostales y los pentecostales deberían ser más bautistas. Esa frase creo que, hermanos, es cierto. Los bautistas haríamos bien en imitar la fe, el amor de los pentecostales en el aspecto de también ellos, hermanos. Si usted le pregunta a cualquier persona que ha salido de los pentecostales, fíjense, ya han sido discipuladas, evangelizan, viajan misioneros, plantan iglesias. Eso lo estamos haciendo nosotros, hermanos, como iglesia bautista, pero créame que la mayoría de las iglesias bautistas no tienen ese espíritu de plantar iglesias, de evangelizar, de hacer misiones. ¿No? De discipular. Eso es algo, creo que raro que aparezca en una iglesia bautista. Pero como les dije, hermanos, antes de ceñirme yo, porque yo soy el pastor de la iglesia y algún día voy a tener que dar cuentas al Señor. Y si yo me ciño solamente no, a la tradición bautista, entonces solamente conocimiento, 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 pero al final no haríamos absolutamente nada de lo que estamos procurando hacer porque todavía no estamos haciéndolo a la medida que creo que el Señor quiere que lo hagamos. Pero los pentecostales, si fueran más bautistas, se centrarían más en el estudio, ¿no? Esa parte la mejorarían, porque la otra parte la tienen, pero el estudio bíblico muchas veces les falta bastante. Entonces, nosotros como bautistas hacemos bien, hermanos, en imitar a los pentecostales y los pentecostales harían bien en imitar a los bautistas. Pero un versículo que les dejo, hermanos, que ya lo hemos estudiado también en Hebreos 6, vamos adelante, 6.1, ¿no? Hebreos 6.1. Vamos adelante a la perfección de la doctrina de Cristo. Eso es a lo que yo les animo. Vamos adelante a la perfección de la doctrina de Cristo y dejemos atrás los rudimentos. Dejemos atrás las excusas, dejemos atrás el conformismo y vayamos adelante a seguir estudiando la doctrina, pero también a poner en práctica lo que venimos aprendiendo. No se olviden lo que estamos llevando en el curso de evangelismo, ¿no? Evangelismo, discipulado, misiones, plantación de iglesias, células, todo lo que estamos implementando, hermanos, es más de pentecostales. Pero ya les dije el versículo clave, 1 de Tesalonicenses 5. Examinadlo todo, retened lo bueno. Que el poder de Dios, hermanos, así como ellos dicen, no, la sangre de Cristo tiene poder, que el poder de Dios se mueve. Bueno, queremos que también en nuestra iglesia el poder de Dios se mueva, que la sangre de Cristo tiene poder también, ¿no? Obviamente no vamos a danzar, no vamos a poner luces psicodélicas, pero obviamente tenemos que poner en práctica también nuestra fe, que el poder de Dios no se quede en cuatro paredes, ¿no? Sino que podamos salir, hermanos, y demostrar también aquello que el Señor ha hecho con nosotros. Bien, vamos a orar entonces y con eso estamos terminando. Padre, gracias por ese tiempo. Ha sido una bendición muy grande poder haber aprendido un poco más de la doctrina. Oh Señor, que este conocimiento pueda ser ah, de conocimiento, obviamente, pero también práctico. Que nuestra vida, Señor, demuestre con poder lo que tú haces en nuestras vidas. Y no pongamos excusas en esto. Somos responsables por seguir cumpliendo la gran comisión. Somos responsables, Padre, para que esta doctrina también no solamente la podamos tener nosotros, sino que también la podamos enseñar a otras personas, aún personas que no te conocen. Gracias por ese tiempo, gracias por los hermanos Juan, por las preguntas también, y ayúdanos a poder seguir avanzando en ese estudio que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mm. Bien, hermanos, eso sería todo, nada más anuncios. Jueves, por favor, los esperamos en nuestro culto de oración. Es un culto importante, ¿no? Y les animamos a todos ustedes a poder estar ahí, ¿no? Recuerden de que nuestra responsabilidad es seguir intercediendo unos por otros de manera perseverante. Bueno, el día sábado también tenemos la inauguración de nuestra reunión de adolescentes, ¿no? Envíen por favor a sus adolescentes. Ya se ha creado también un chat, un grupo de padres, un grupo de adolescentes, otro grupo de coordinación, una comunidad se ha creado ahí, ¿sí? Entonces, por favor, manden a sus adolescentes. Estaremos viendo el tema de la integridad. ¿A qué hora es? A las 5 de la tarde, ¿sí? Por favor, animemos también. Sigamos invitando a otros adolescentes que conocemos tal vez en nuestro barrio, en nuestro vecindario. Y el día domingo tenemos nuestro culto normal como siempre, a las 10 de la mañana, culto de adoración y en la tarde nuestro curso de evangelismo. Y hermanos, no se olviden de que del 11 al 13 de febrero también tenemos nuestra EBDB. Ya pronto les estaremos anunciando para poder ir a repartir folletos, ¿no? Estar invitando a nuestros vecinos, ¿no? Irnos por diferentes lugares, ¿no? A estar invitando. ¿No? Y si ustedes tienen tiempo también para estar apoyando, avísenos, aunque ya tenemos un equipo bastante extenso, creo yo, bastante personal para poder apoyar para el EBDB. Pero si usted quiere apoyarnos en algo, también está bienvenido. Bien, hermanos, eso sería todo. Sigamos orando por nuestro hermano Carlos, por nuestra hermana Gisela,
que ya sabemos que lo han operado, ya pronto seguramente le darán de alta. ¿Sí? Estamos orando unos por otros, también por la mamá de nuestra hermana Yajaira, que tuvo una operación. Y bueno, sigamos orando unos por otros. Bien, nos estamos viendo entonces el día jueves, hermanos. Ahí nos vemos si Dios permite. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Cuídense, hermano, bendiciones. Abrazos para todos, hermanos. Descansen. También, hermano.